Noticiero a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Por primera vez desde el retorno a la democracia, una primera vuelta deja un resultado tan estrecho entre los dos candidatos finalistas. Sin embargo, de lado y lado, los contrincantes parecen quemar puentes con el resto del electorado. ¿Cómo se marcará el liderazgo en el país en una situación casi bipartidista en su totalidad? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Tadeo Hidalgo, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, abogado. Muy buenas tardes, Gisela. Qué gusto estar aquí y compartir con sus distinguidos radioescuchas. Un saludo para usted y para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias. A ver, hasta las 11:30 de este 13 de febrero, bueno, tenemos algunos datos que ya actualizamos, pero un 0.16% era más o menos la delantera de Daniel Noboa sobre Luisa González, que juntos acumulan el 88% de la votación total. Es decir, para el balotaje tan solo existe un espacio de 12% en donde buscar pues esa mayoría que necesita cualquiera de los dos participantes para poder llegar a Carondelet. Ahora, con estos resultados y sin un amplio espacio, digamos, para actuar de ambos lados, ¿los dos candidatos deben buscar votos en el campo de su contrincante? Bueno, exactamente lo que tiene que realizar en este caso el presidente Noboa, él ya sabe lo que es ganarle a Luisa González. Él ya le ganó en la elección pasada, en 2023, y de lo que se puede... Pero es un momento diferente. Es un momento diferente, pero él tiene que recuperar lo que ha perdido. Gran parte de lo que le pasa al presidente en este momento es que ha perdido alguna votación importante. Por ejemplo, en la Sierra pierde, a pesar de que gana en la mayor parte de provincias, casi en todas, a excepción de Imbabura, pierde aproximadamente 500,000 votos. Esa es una de las radiografías que tiene. En la costa, de igual manera, pierde aproximadamente 200,000 votos. Más o menos con 700,000 votos, 800,000 votos, el presidente sería reelecto sin mayor problema en este sentido. Lo que él tiene que hacer es recuperar y demostrar qué es lo que puede hacer para recuperar un votante que ya tuvo en 2023. Lo que tiene que hacer entonces es una estrategia de acercarse más hacia los sectores rurales en donde le ha faltado presencia. Le ha faltado su presencia a él y a su equipo. Es entonces ahí donde tiene que empezar a recuperar. En la propia sierra tiene que demostrar estar más presente en la sierra con acciones conjuntas con su equipo y con el aparataje que tiene en sí. Entonces es momento de que él se presente en Pichincha, en todas las zonas en donde se ha perdido gran parte de la votación, a recuperar esto. Obviamente, doctor, el ejercer el poder también desgasta, ¿no? Así es. O sea, y genera todas esas pérdidas en el camino. Pero, sin embargo, los dos candidatos parecen no entender la situación que están viviendo. Y digo esto porque la militancia de ADN incluso ha estigmatizado a los votantes de González, e incluso ayer tuvimos en este espacio a un asambleísta electo por ADN que asegura que no le deben pedir o llegar a acuerdos con Leonidas Issa y con Pachacutic. Bueno, al mismo tiempo en Twitter hemos visto que se prendía una discusión entre Rafael Correa y Leonidas Issa por las posturas que han tenido en tiempos anteriores. De ninguno de los dos bandos han abierto la posibilidad de dialogar con los sectores que no votaron por ellos, o sea, no están completamente abiertos. Considero que a pesar de que haya un criterio de una persona, los puentes de diálogo se van a abrir y se están haciendo. Veo con beneplácito que se están realizando cambios en el gabinete ministerial. Veo que de esa manera el presidente está dando paso a una transformación de su gobierno, que es algo que tiene que hacer. Lo que ha sucedido ahora es un llamado de atención, si se lo puede llamar así, a pesar de que se ha ganado las elecciones, así sea por una parte corta de diferencia de votos, se ha ganado. Sin embargo, los lazos tienen que abrirse. Desde la posición oficial tienen que ampliarse los lazos, tiene que hablarse con el sector indígena, tiene que hablarse con los ecuatorianos, sobre todo de zonas rurales, que es, por ejemplo, donde pierde el presidente. Es ahí en donde tienen que estrecharse los lazos. Mal vamos si vamos con una agenda de partido. Lo que tenemos que establecer en este momento es que es una agenda de país, y para eso se necesita establecer diálogos y consensos con personas y necesidades que se tienen que escuchar. No podemos encerrarnos en decir todo está bien en un país que claramente hay muchas cosas que mejorar, y es ahí en donde el presidente tiene que actuar. Es decir, establecer los lazos con
con acciones. Él en este momento tiene el poder y tiene que demostrar que los cambios se pueden empezar a hacer desde el momento actual. No ni siquiera esperar a ser posesionado nuevamente, sino en este momento se pueden hacer cambios estructurales y diferenciales para la elección. ¿Y cuál de los dos candidatos cree usted que tiene un mayor espacio de acción en estos 60 días que quedan para la siguiente votación? Bueno, aquí manejamos dos puntos que usted mencionaba, por ejemplo. Tenemos el tema del desgaste presidencial y lo vemos en cifras. Por ejemplo, el desgaste presidencial que ha tenido Creo. El candidato de Creo y su ministro de gobierno, Cucalón, no llegan al 1% entre los dos. Algo que no ha sucedido, por ejemplo, con el presidente, que a pesar de que ha tenido un año anterior con una violencia incesante, con condiciones climáticas totalmente adversas, con los GDOs estabilizados y con gran fuerza territorial, porque nosotros nos enfrentamos ante el crimen organizado que está sumamente establecido y con muchas ramas. A pesar de eso, el presidente ha logrado una gran cantidad de votación, ha logrado ganar las elecciones. Es por eso que con acciones concretas tiene más capacidad de crecer. Sin embargo, el desgaste del poder es lo que va a criticar. Cualquier suceso que pueda ocasionar un apagón, aunque sea de 1 hora, podría inclinar la balanza a otro lado o que siga incrementando la violencia. Vemos cómo en este país no es novedad de que justo en los meses electorales incrementa la violencia. Es algo que lo debemos tomar muy en cuenta. ¿A qué se debe esa presencia que en meses electorales sucede esto? Tuvimos la anterior elección, falleció lamentablemente un candidato producto del crimen organizado. Y ahora tenemos claramente cómo ha incrementado la violencia sin precedentes en enero del presente año. ¿Y usted cree que es posible que quepa la posibilidad de que los votantes de un sector migren al otro para la siguiente elección? ¿Eso es posible? Exactamente. Yo creo que es importante aquí llegar al mensaje. O mejor enfocarse en aquellos votantes que votaron por otros. Me enfocaría primero en el sector. Por ejemplo, hay un gran plano de ausentismo. Tenemos un ausentismo más o menos del 19%. Hay que empezar. Bueno, es menor que en la elección pasada, ¿no? Es menor, pero es importante que las personas se sientan vinculadas. Un 19% no es nada despreciable y son personas que deben tomar la posta en este momento y decir, bueno, vamos a votar por un proyecto político. Considero que deben ir también por los votantes del otro, exponiendo tal vez de forma más clara el plan de gobierno de cada uno. Creo que a ambos candidatos les hace falta expresar qué es lo que van a hacer en las dos cuestiones que más le preocupan a las personas: seguridad y economía. Eso es lo que encierra y lo que busca que el ecuatoriano tener: seguridad para poder ponerte tu negocio tranquilo y economía para poder seguir creciendo y ser fiable al mercado internacional. Creo que sí se puede migrar voto de un lado a otro, pero la focalización debe estar sobre todo en las zonas en que ahora quedan, por ejemplo, sin Leonidas Issa, sin Andrea González, y apostar bastante al tema de blancos, de nulos y este porcentaje de personas que no acudieron a ejercer su derecho. Ahora, ambos partidos, ADN como la Revolución Ciudadana, han emprendido también una batalla por la primera fuerza política en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la disputa se enmarca en una sola curul de diferencia, es solo una, ¿no? Porque la RC contabiliza hasta ahora 67 escaños y ADN 66, ¿no? Situación que puede cambiar a medida que van contándose los votos, pero parece que así va a quedar. Ahí tenemos una imagen justamente de cómo han quedado en la Asamblea. Sin embargo, estamos hablando de una Asamblea prácticamente pese a que hay algunos escaños por otros lados, la verdad es que tenemos que hablar de solo dos grandes grupos, porque esos son los que han copado casi todo, ¿no? Porque tienen el 88% de la Asamblea entre estos dos partidos. Sea quien sea el que presida la Asamblea Nacional, ¿se va a encontrar con una Asamblea prácticamente ingobernable, cree usted? Bueno, dependerá en ese sentido. La fuerza política que gane tendrá la capacidad de poder establecer puentes de diálogo y de poder establecer cierta cercanía. Hay votos bisagra, hay por ejemplo el voto de los 4 curules que tiene el Partido Social Cristiano, los de Pachacutic, los 9 que tiene Pachacutic, y van a ser esos votos los que van a inclinar una balanza de un lado o el otro. Es la primera vez en mucho tiempo que Ecuador se encuentra en un modelo bipartidista, claramente, en donde han desaparecido muchas fuerzas políticas. Entonces, en ese sentido, lo que considero que van a llegar a determinados acuerdos. Lo que sí va a estar complicado, por ejemplo, es alcanzar la mayoría absoluta, que son los 101 votos con la 101 votos para, en caso de una destitución de un ministro, por ejemplo, Ajá. exactamente. Y 77 votos que se necesitan para aprobar un proyecto. Exactamente. Pero va a ser 77 va a ser un número a llegar, pero ya sea la fuerza política que logre ganar,
va a ser muy difícil, por ejemplo, llevar a un ministro a un juicio político, va a ser bastante complicado. Entonces, va a haber una especie de blindaje en ese sentido para ambas fuerzas políticas, tanto para la una como la otra. Y para reformas constitucionales. También existirá una... Ahí va a tener que, la palabra final la va a tener el presidente de la República. Entonces, el partido que forme gobierno será el que pueda tener una mayoría probablemente en el legislativo. Ahora, esto que usted dice se presenta por primera vez en el país, ¿cree que nos ha convertido en un país absolutamente bipartidista? No, es un cuadro de este momento. Es un cuadro del 2025. Ecuador es un país bastante de momentos y considero que en 2029 las cuestiones pueden cambiar dependiendo de todas las cuestiones que sucedan. Ya vemos cómo de una elección a otra pierden de forma siniestra apoyo de cada partido. Vemos a un Creo, por ejemplo, que en 2023 tuvo gobierno, tuvo asambleístas, tuvo una bancada y hoy no existe. Pero han sido partidos, digamos en el caso del social cristiano, partidos tradicionales que han ido ya en bajada, ¿no? Ha sido una pendiente constante en la que han ido algunos partidos que han sido grandes, poderosos, estructurados. Así es. ¿A qué se debe esto? Se debe a un desgaste y al propio ejercicio del poder. Se vio un partido social cristiano que tuvo una presidencia de la Asamblea, por ejemplo, que la dejó para ir a buscar la presidencia de la República sin mayor métrica, sin mayor consecuencia de lo que estaba sucediendo. Le entregan la presidencia de la Asamblea a una fuerza política completamente o ideológicamente contraria, al menos, sin ningún tipo de proyecto. Ese desgaste, ese poco bagaje, esa poca alternabilidad también que existe en los cuadros, por lo general son las mismas personas, los mismos líderes que se van desgastando con los años. Igual Izquierda Democrática, por otro lado Construye, que era el antes ruptura de los 25, más o menos lo mismo. Y lo que más bien hacen es aferrarse a una persona que esté de candidato a presidente y que pegue en ese momento. Lo hizo la ID cuando se lanzó con Javier Herbas y tuvo su boom. Lo hizo ahora el social cristiano con Jan Topic, que se apegan a ciertos liderazgos, pero como tal, usted ya no identifica una verdadera base en esos partidos. Por lo general se consiguen a personas relevantes, con recursos, que puedan hacerle frente a una campaña presidencial, pero si se da cuenta, ya no hay ningún partido que tenga una estructura real. No hay un partido que tenga, por ejemplo, bases formativas de jóvenes que van Pero en el caso del Partido Social Cristiano, por ejemplo, que su líder todavía está vigente, Jaime Nebot todavía es un líder que está muy vigente en el quehacer político día a día. En ese caso, ¿cree usted que esta votación históricamente baja que ha tenido se da también por el hecho de las acusaciones de algunos miembros de su partido que se han visto involucrados en casos de corrupción, como el caso de Pablo de Muentes? Claro, considero que para el Partido Social Cristiano es un caso especial. Tiene dos cuestiones claves, por ejemplo. Tiene una cuestión de que se supone que es un partido ideológicamente opositor a la línea correísta y cuando llega a ser gobierno, llega a ser parte de la Asamblea, lo primero que hace cuando puede es encontrar eso. Entonces, el elector se siente en cierta parte, bueno, dice, le doy el voto a estos y a la final se terminan pasando. Ojo que esto también pasó con Construye, por ejemplo. Cuando pudieron, remaron hacia una dirección completamente en las antípodas. Y ojo, yo no soy extremista, no creo que uno no pueda hablar con nadie, pero sí creo que hay ciertas líneas que tienen que cuidarse en ese sentido. Entonces, este desgaste, ya Nebot es una persona que va avanzando con los años y que ya está para la retirada de su vida política. Entonces, van surgiendo nuevos liderazgos, van surgiendo nuevas formas de gobierno que obviamente van dejando a estos partidos ya alejados de las grandes palestras que tenían antes. Le agradezco muchísimo. Un gusto. Nos acompañó Tadeo Hidalgo, analista político. Ya volvemos con Notimundo a la carta.